No es fácil, yo entiendo. Pero ahora vamos a comenzar lo que es el estudio. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es una persona fría? ¿Qué significa la palabra frío allí? Le voy a poner 3 clases de personas. Esto lo sabe usted porque se ha enseñado mucho. Está el hombre natural, está el hombre carnal y está el hombre espiritual. 3 clases de personas. Entonces, en esta enseñanza, usted va a valorizar y va a evaluar su posición delante de Dios. Porque yo sé que Dios lo va a descubrir ahora y lo va a poner en un cristal donde usted no se pueda esconder. ¿Sabe que en el cristal nadie se puede esconder? Dios así nos ve a nosotros. Entonces, la palabra fría, ¿por qué menciona allí el versículo 17? Lo que menciona 3 cosas. Ustedes saben, lo hemos leído, usted lo ha estudiado y ha encontrado que primero el Señor dijo frío y después, ¿qué dijo? Caliente. Caliente. ¿Por qué dejó en medio el tibio? Esa es la posesión que vamos a descubrir hoy. ¿Por qué quedó en medio? ¿Y saben ustedes que en Dios no hay término medio? Amén. ¿Es frío o es caliente? Vamos a tratar al frío, porque está de primero ahí. El frío es una persona que no ha conocido a Cristo. No lo ha recibido, no tiene comunión con Cristo. Eso el Señor también le llama el hombre natural. ¿Saben qué quiere decir la palabra natural? Sin padre. Por ejemplo, yo soy natural. Mi padre no se hizo cargo. Me crié con mi abuelo materno, él me crió. A mi papá lo vine a conocer a los 8 años. Mi mamá me dejó de 2 años. La vine a conocer a los 13 años. Entonces me crié sin padre. Esa es lo que significa la palabra. Sin padre. Entonces, el frío tiene la bella oportunidad como la tuvo usted y la tuve yo. El Señor nos encontró fríos, que no habíamos tomado ninguna decisión para Él. Cuando vino la palabra, usted la escuchó, yo la escuché y los interesamos. Al interesarse, al oír la palabra, esa persona, Dios ya la eligió y le pone la fe para que le crea a los demás. Por eso nosotros creímos a Dios, porque cuando vino la palabra nos interesamos. ¿Por qué no vino a mí desde el principio? Porque la rechazaba. A los 15 años de estarme el Señor buscando y buscando, todos los días donde yo fuera, yo encontraba a alguien que me hablaba del Evangelio. Ese era el problema. Ahora, yo lo que quiero hablar en este principio, en este comienzo, en la iglesia del Señor, hay muchos que han recibido al Señor en su mente. Ese todavía es frío, porque al Señor se recibe en el corazón. La mente es cambiable. La mente es emoción. Por eso que el que recibe a Cristo en su corazón es transformado inmediatamente. Inmediatamente. No de todas las cosas,
porque hay unas cosas que van pausadas conforme nosotros oímos, estudiamos la palabra. El Señor los habla en un mensaje y nosotros rectificamos y decimos, yo estoy cometiendo eso. Entonces, ¿por qué el Señor revela la palabra? Para que nosotros rectifiquemos las cosas, el pecado. Entonces, así nos lleva el Espíritu Santo hasta que damos un crecimiento, que estamos nosotros 100% seguros que hemos renacido de nuevo. Entonces, si usted todavía tiene muchas cosas que hace y no las puede dejar, tenga cuidado. Posiblemente usted aceptó al Señor en la mente y Dios no hace nada en esa área. ¿Por qué? Porque la mente es cambiada. Entonces el corazón no. Cuando usted recibe en el corazón, si recibe una ofensa en el corazón, eso quedó allí y ese corazón queda dañado. Dañado hasta que viene Cristo y le hace ver su enfermedad. Porque esa es una enfermedad grave, hermano. Alguien que tenga el corazón dañado. ¿Cómo se puede dañar el corazón? El otro día nos dio una enseñanza el pastor y agarré esta parte como una esponja seca. Porque hay palabras, hay cosas que no las hemos entendido. Y él dijo en la enseñanza que desarrolló, nos dijo, cuando a ustedes los ofenden, sea quien sea, conforme ustedes reciban esa ofensa y la entran al corazón, ya perdieron. Porque la ofensa, si usted no le da lugar al corazón, queda en la mente y la mente la va a borrar bien. No le dañó el corazón. Eso es lo que yo aprendí. Y muchas veces nosotros somos testigos, cada uno de nosotros, cuando nos ofende a alguien, ¿cómo nos ponemos, hermanos? Y yo nunca creí, dice uno, que mi hermano o mi hermana me pudiera hacer esto. Quiere decir que la agarró y la metió al corazón. Y eso le afectó hasta que usted entienda que tiene que entregar eso así. Porque cuando uno mete eso al corazón, ya el Señor ya no lo quita. Si usted no lo entrega. Muchas veces tenemos cosas, oramos al Señor, ayunamos al Señor y ahí estamos en la lucha. Señor, quítame esto. Yo no puedo con esto, quítamelo. Y el Señor se queda calladito, porque ya no quita. Yo ya no te lo voy a quitar. Tenés que entregármelo. Cuando entendemos esto, hermano, venimos nosotros, Señor, yo no quiero esto, yo te lo entrego. Porque yo no puedo con esto. Mete tu mano. ¿Sabe qué le estamos entregando nosotros a Él? Nuestra voluntad. Por eso Él nos pide, dame tu voluntad, dame tu corazón. Le está pidiendo su voluntad, que ese libre albedrío que Él ha puesto en usted, para que usted haga lo que usted quiere. Y cuando no aguantamos las cosas, tenemos que aprender a entregarle a Él las cosas. Si se las entregamos inmediatamente, eso desaparece. Usted ni cuenta se da. Uno ni cuenta se da, hermano. Y de repente dice, qué bien me siento. Ya el Señor pasó el darle y lo limpió. Entonces, no permita que una ofensa o algo venga a su corazón porque se lo va a dañar. Entonces Cristo pide ese mismo lugar para estar allí y no salir nunca más de allí. Si usted no ha hecho eso, le falta ese punto. Porque todavía no es hijo de Dios, sino todavía es criatura de Dios. Entonces, yo le voy a dar lo que usted ha escuchado mucho
Yo no traigo nuevo aquí, algo nuevo, sino lo que usted ha escuchado, lo que usted ha leído, todo eso, pero se lo voy a ir delineando para que usted tenga un despertar. Por ejemplo, al frío le dice Jesucristo, nuestro Señor. Busque Juan 3:3. Ahí hay un diálogo de un judío, de un maestro judío con el Señor. Esto ya lo sabe, usted lo conoce muy bien, Nicodemo. ¿Por qué le traigo este versículo para iniciar esto? Porque va a encontrar algo usted allí que usted tiene que ver y examinarse. ¿Tiene Juan? Amén. ¿3:3? ¿Qué le dice ahí la palabra? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios. ay, no puede ver ni tampoco entrar, porque si no lo ve, ¿cómo va a entrar? El otro versículo más abajo dice: el que no naciere de nuevo no entra. Ahí están las dos partes, ver y entrar. Entonces, ¿qué significa esto? Nacer de nuevo. Los que vamos a entrar al reino de los que estamos aquí, tenemos que haber nacido 2 veces. Porque si no ha nacido 2 veces, no entra, ni tampoco va a haber. ¿Y qué es eso? El nacimiento natural, cuando Dios detuvo el espermatozoide de usted, el suyo y el mío. Entonces, Él lo formó y de allí Él lo reconoció su creación. Le dio vida en el vientre, lo hizo nacer y lo hizo crecer y se desarrolló. Cuando ya llegó el conocimiento de reconocerlo a Él como Señor y Salvador, Él se manifestó. Allí está, porque Él se ha manifestado a todos los seres humanos, desde Adán hasta el que está naciendo ahorita. Siempre Él se manifiesta. Siempre Él se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar yo con esto? Que haga conciencia. Si usted no ha renacido, porque el segundo nacimiento es renacer, porque estaba vivo. Lo hizo renacer y ahí está. Entonces vamos a ver el segundo versículo. Dele una hoja de regreso al capítulo 1, versículo 12 y 13. Ese es el renacer de nuevo. Entonces, fíjese bien, si usted no ha hecho esta decisión y el Espíritu no le da testimonio a usted, entonces es para usted. Y si usted ya es hijo de Dios, usted está segurísimo de eso, esto no es para usted, sino para los fríos. Este es el mensaje para los fríos. Pero como usted está aquí, entonces usted valorice su posición delante de Dios. ¿Es hijo o es creación? Entonces, eso queda en usted. Porque yo no puedo conocer sus pensamientos ni sus sentimientos. Eso solo lo conoce Dios. Entonces, Dios sabe por qué le está hablando esto. Para que usted valorice y para que usted haga la decisión. Entonces, en el 12 está la diferencia para que usted se dé cuenta si lo ha hecho o no lo ha hecho. Entonces, dice el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, ese es el título más bello y más grande que el ser humano ha recibido en esta entrega. No hay otra cosa más grande, que es llamarse hijo de Dios. Hermano, esa es la garantía que nadie se la puede quitar. Nadie, ni el diablo ni nadie. Porque cuando usted es sellado hijo de Dios, entonces Él le da la fortaleza. Ahora, si usted se detiene y se conforma con ser salvo, entonces entramos en otra enseñanza que es el débil. El que es el hijo débil y el hijo desobediente entra en esa posición. Ahora, lo que estamos tratando es el renacer de nuevo. Jesucristo, cuando dice que oímos su voz y lo detuvimos y analizamos, yo necesito esto. Entonces, dice que lo recibimos. Ayer estaba platicando con una madre y una hija. La madre tiene 80 años, la hija tiene 68. Entonces, ayer tuvimos los bautismos y como familia de uno que se bautizó estuvieron en el bautismo. Y como Dios se las sabe todas, yo estaba platicando con una hermana y llegan ellos. Yo quiero oír lo que ustedes están platicando, dice la anciana de 80 años. Y entonces estábamos platicando, yo le estaba testificando de las maravillas del Señor. Y ella se entretuvo y dijo, qué maravilloso es Dios. ¿Usted lo conoce? Sí, me dijo. ¿Usted ya le recibió en el corazón? Sí, me dijo. ¿Y a dónde se congrega? En la Iglesia Católica. Me sorprendí. Porque en lo católico pues no hay quien haya recibido a Cristo. Porque dice el Señor, salid de en medio de ellos. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? De ahí mismo. Salid de aquí. Y me dice ella, mira. Y le empecé a explicar. Y me dijo, no, si todo lo que creemos en Dios vamos para usted. Le digo, perdóneme, yo le voy a hacer correcto. No es así. Y ahí comencé. Pero ella, bien obediente, escuchó todo. Escuchó todo. Y me dijo, me ha dejado pensativa, me dijo, cuando ya se levantó. Me ha dejado pensativa. Le digo, yo no. Es el Espíritu Santo que va a hacer la obra en usted. Tiene que renacer de nuevo para que usted vea a Dios y esté con Él por la eternidad. Si no, lo va a ver para ser juzgada y después apartada. Eso lo puso a temblar. Entonces, todo esto, ¿por qué le estoy trayendo esto? Porque la gente, todo ser humano, cree en Dios, hermano. Y Santiago es duro en esto. Dice también el diablo cree y tiembla. Porque no es creer la salvación, hermano. Es primero recibir y después creer en lo que ha recibido. Creer en Cristo. Entonces, si usted no recibe, ¿cómo puede creer? Las dos cosas van a la par para hacer una obra. Dice Cristo en el versículo que leímos, el que me recibe. Entonces, el que me recibe y cree en mí. ¿En qué cree? En la palabra que ha recibido. Cristo es la palabra. Por eso el que rechaza el mensaje, la palabra, ellos creen que están rechazando la Biblia, este libro, y están rechazando al Salvador de su vida. Él es la palabra. Por eso dice que en aquel día, Juan 12:47, Él dice, yo no he venido a juzgar el mundo,
sino a que sea salvo. Y viene el requisito: todo aquel que oye mi palabra y la recibe, este es salvo. Lo sella. El 48. Pero todo aquel que oye mi palabra y la rechaza, yo no le voy a juzgar en aquel día, sino que la palabra que ha rechazado, esa le juzgará en aquel día. Santo. Por eso le digo, Cristo es el que juzga. Y dice, yo no lo voy a juzgar, la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. El mismo. El mismo. Entonces, ese es el problema, hermano, con la gente. No quiere entender esto. Y así es que estas partes es para que usted se ubique a dónde está. El versículo 13, ¿qué es lo que dice? Fíjese bien, allí le explica lo que es usted hoy. Y si no es esto, usted preocúpese en hacerlo. Porque dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando oímos la palabra, hermano, yo se lo voy a explicar así. No sé qué se ve. Se lo voy a explicar así, en mis palabras. Yo le dije que cuando oímos la palabra nos interesamos. Entonces, Él pone la medida de fe con que usted y yo le vamos a creer. Entonces, aquí en esta parte, cuando usted oyó la palabra y se decidió, entonces Dios lo metió en su vientre. En su vientre como el engendro primero. Porque aquí dice, hermanos, que ya no somos engendrados. ¿Y qué es un engendro? Es un feto. Entonces Dios lo recibe en su vientre. Y en su tiempo, sea segundo, milésimas de segundo, un día, 2 días, lo da a luz. Y cuando Él lo da a luz, tenga la plena seguridad que usted es hijo de Él. Aleluya. Y nadie lo va a mover de ahí. Ahora, si usted se descuida, pues porque el enemigo que sacó Cristo, el que lo gobernaba a nosotros, ¿qué dice Pedro de eso? Que anda detrás de nosotros como ¿qué? Como león Como león rugiente, buscando el momento que usted le dé oportunidad. Porque el diablo, hermanos, está derrotado. Cristo lo derrotó. Él no tiene ningún poder sobre su vida como hijo de Dios. Ahora Él anda buscando la oportunidad. ¿Y sabe por qué Él usa el poder ficticio que Él tiene? Porque usted y yo le damos la oportunidad. Porque Él no tiene ningún poder para doblegarlos a nosotros a hacer lo que Él quiere. Él no tiene ese poder. Pero si usted y yo se lo damos, inmediatamente los hace pedazos. Porque como dice, como león rugiente, cuando el león ruge, ¿qué pasa? Es que ya la presa la tiene en la mira y ya no se le va. Ruge. ¿Para qué? No, para asustar a la presa. Y la presa, en lugar de salir corriendo, queda temblando y ¡pah! Se cae. Ahí está. El enemigo hace lo mismo con los hijos de Dios que se descuidan. Eso hace. Le pone el lazo allí, porque eso es lo que dice la Biblia, que Él pone el lazo. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, yo he comprobado esto, hermano, que yo voy caminando, el Espíritu Santo me dice, Carlos, ten cuidado, no cruces ahí, regrésate o cambia. Y lo hago, y voy en victoria. Pero si no obedezco eso, voy a enredarme en cualquier cosa, me resbalo, pum, caigo y todo eso. Pero ¿por qué no obedecí? Eso es en la vida real de nosotros. El Espíritu Santo guiándonos. Él no va a permitir, a menos que usted lo admita. Entonces,
puedo ser presa fácil. Durante estemos en esta tierra, Jesucristo lo habló bien claro. Vas a tener problemas. Lee el Salmo 34. Muchas aflicciones, muchos problemas. Cristo no vino a quitarnos eso. Él no guarda de todo eso, pero Él permite que pasen las cosas. Ya para enseñarnos, ya para que nosotros aprendamos conforme su misericordia, o seguimos ahí para abajo. Entonces, aquí está, concluida la obra de Cristo en la redención. Ahora, busque Efesios 1. Voy a concluir con esto porque si no, allí me va el tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Atención a esto, porque aquí está la advertencia en estos 3 versículos, en estos 4 versículos que estamos leyendo, 5. ¿Lo tienen? Amén. Efesios 13 y 14. En el 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sello. El 14 dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? Entonces, le voy a explicar algo. ¿Por qué Pablo nos advierte que hay evangelio de mentira? Aquí se lo explica. ¿Lo entendió? Vosotros habiendo oído, dice, la palabra de verdad. La palabra, la Biblia, hermano, puede ser falsificada, como la hacen muchos. Por eso hay sectarismos, hermano, y tanta creencia falsa, y creen que están en la verdad, leen la Biblia y estudian la Biblia, predican de la Biblia, pero es falso, hermano. Yo me recuerdo, hermano, estábamos en la misa y decía el cura: ahora van a escuchar el mensaje según San Mateo. Y buscaba el Evangelio de Mateo y leía y predicaba el Evangelio. Pero aquí me dice que ese Evangelio es falso, por lo cual ellos no lo han entendido y nadie lo puede entender porque es falso. Allí no hay salvación, hermano. Y si no, dígame el católico más de años que esté aquí, si cuando le predicaron a usted le hicieron un llamamiento a arrepentimiento para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Jamás, yo no lo oí. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Y nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Para dar, primero hay que recibir. Si no, ¿qué va a dar? Entonces, todas estas cosas, hermano. Este es el frío, el panorama del frío. Que Dios tiene la oportunidad todos los días para el frío, para que llegue a ser caliente. Entonces, vamos a pasar a la parte media.